La arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño. Cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto a continuación. Quien les habla, Moisés Ágreda y César Figueroa. Episodio 50. Al fin, Moisés, llegamos a la mitad de la centena. Hoy de nuevo con los arquitectos. Esta vez Sara Valente y Marcelo Ertortegoy. Juntos conforman Stereotank y nos hablarán de lo que significa la arquitectura inmersiva. Hablaremos de ello y, como siempre, Moisés, de lo que está detrás. Stereotank es un estudio de diseño fundado por Marcelo Ertorteguy y Sara Valente, dedicado a la investigación y exploración de los puntos en común entre la arquitectura, el arte y el sonido. El estudio trabaja como un laboratorio para el diseño y la creación de artefactos arquitectónicos, instalaciones inmersivas, objetos e instrumentos híbridos, a menudo usando materiales reutilizados y sistemas prefabricados. El enfoque de Stereotank es reinventar el programa con los recursos existentes, con el objetivo de mirar las cosas viejas con un ojo nuevo, confiando en la simplicidad y la intuición, entendiendo el paisaje urbano como el medio. Uno de los principales intereses de esta escala es la activación del espacio público mediante la inserción de proyectos participativos que comprometen, entretengan y eduquen a los usuarios. Marcelo Ertortegoy y Sara Valente se graduaron de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en el 2005. Obtuvieron una maestría en diseño arquitectónico avanzado de la Universidad de Columbia, graduándose con honores en el 2007. Ertortegoy y Valente pasaron 10 años trabajando en arquitectura y arte público en la ciudad de Nueva York. Se mudaron a Miami en el 2017 y actualmente enseñan en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de la Florida. Sus redes sociales en Instagram, @Stereotank, en Facebook, Stereotank. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Deezer y YouTube. Y además, en nuestra bio estará la información web de nuestros invitados. Sara, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, muy contento de estar aquí. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy alegre que estén en este episodio 50, que fue una verdadera proeza lograrlo. La verdad que sí. Sí. Entrando en materia, ¿por qué este enfoque de la arquitectura como hecho inmersivo? Para ver. Ok, yo pienso que el arte, o sea, como arquitectos el arte siempre nos ha interesado, ¿no? Pero a la vez un arquitecto, o por lo menos nosotros como arquitectos intentando hacer arte, siempre está loco, el arquitecto está muy presente, quiero decir, al momento de hacer arte y le intentamos dar función al arte en todo momento. En varias ocasiones yo me he encontrado que quiero hacer arte por arte y fracaso, no llego. Siempre viene el arquitecto y termina de darle lógica dándole una función. Entonces, de alguna manera, el hecho inmersivo es como esta funcionalidad que puede tener el arte, de alguna manera haciendo instalaciones participativas. Creo que más allá de la función, también está el hecho de la dimensión espacial y de realmente pensar en espacio y pensar en movimiento. Entonces, eso hace que la propuesta o el proyecto no solamente adquiera dos dimensiones, por ejemplo, o más bien que necesite esa tercera dimensión para funcionar y para, para nosotros también
realmente poder disfrutar el proceso completo, ¿no? En su plenitud. Entonces creo que tiene algo que ver con la funcionalidad y con el espacio. La cuarta dimensión, el tiempo, ¿no? Exacto. Excelente, excelente. Nos parece muy interesante esa nueva lectura que le dan a los objetos cotidianos, ya sea con su reinvención a través del programa o como la lectura que ejecutan, de lo que nos gusta llamar el ADN de esas obras. ¿Cómo entienden estas nuevas miradas? O mejor dicho, ¿por qué darle nueva vida a estas obras de esta manera? Bueno, nos gusta trabajar con lo existente, pero de alguna manera pensamos que el diseño convencional o basado en cero puede terminar siendo de alguna manera predecible, ¿no? Y eso no está mal, eso está bien, pero de alguna manera nos interesa mucho lo impredecible. Y eso es algo que un objeto refuncionalizado siempre te puede dar, ¿no? O sea, eso en el momento de encontrarse con una obra que está reutilizando algo de una manera que no fue diseñada para, de alguna manera tiene ese factor que nos interesa mucho. Y bueno, convenientemente, todo el tema de la reutilización va de mano a mano con la sostenibilidad. Perfecto. Claro, la idea de disminuir el consumo de los recursos y usar también elementos que tienen una inteligencia humana, de alguna manera inyectada. Entonces, estos son elementos que fueron minuciosamente pensados y tienen detalles y tienen, bueno, una magia muy profunda del pensamiento humano y de nuestro desarrollo como sociedad, como civilización. Entonces, ahí están esos objetos que tienen todos estos detalles y materialidad y textura y ya vienen con todo eso. Entonces, para nosotros es sumamente interesante agarrar esos detalles y reinterpretarlos. Entonces, pero hay cosas que esos objetos ya traen consigo, como por ejemplo la textura o lo que puede producirse en cuanto a sombras y para nosotros es como, de alguna manera, bueno, sumamente interesante. Lo otro que quería decir era en cuanto a la predecibilidad que Marcelo estaba comentando. Creo que por ahí hay algo súper interesante porque es un poco estar en un ámbito incómodo o inseguro, ¿no? Porque no todo está bajo tu control. Hay muchas cosas que tienen vida propia y eso lo hace todo un poquito más, no sé, dinámico. Y creo que lo de la predecibilidad es sobre todo en cuanto a un tema personal, no tanto como que, bueno, tu diseño o propuesta puede ser previsible a ojos de los demás o para un contexto, sino más bien en tu propio proceso de diseño y producción de ideas, ¿no? Eso está bueno, eso está bueno. Porque, y nos liga a la pregunta que viene, cuando uno revisa lo que les gusta o a dónde apuntan sus intereses, se da cuenta que hay como una tendencia al gusto por las infraestructuras, por cosas que de repente ya uno las ve en el día a día, pero no se hacen presente a la primera. ¿Cómo entienden ese término infraestructura o por qué mirar esos tipos? ¿Y tienen alguna taxonomía de estos? Sí, definitivamente tenemos una atracción a todo este aparataje y lenguaje de la infraestructura. Yo pienso que es por como la sinceridad de estos sistemas, ¿no? O sea, que es un diseño sumamente sincero y reducido. Que es lo que lo hace atractivo para nosotros, ¿no? Que no hay nada de diseño añadido, de adorno, nada. Es simplemente lo que se necesita y más nada, ¿no? Pienso que quizás eso es lo que nos gusta y nos gustaría de alguna manera que nuestro trabajo también transpire.
Y creo que también hay una cosa por ahí en cuanto a la ciudad y cómo habitamos la ciudad, que tiene mucho que ver con cómo habitamos casi que nuestro cuerpo. Hay una serie de funciones y mecanismos y conexiones, articulaciones eh, que se dan diariamente y nosotros ni pío, no estamos enterados de nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa observación revela un poco cómo funcionan esos mecanismos y, y, y creo que mientras más sabemos cómo funcionan esos mecanismos, más estamos conectados y mejor podemos pensar en la ciudad, pensar en cómo nos movemos por la ciudad y incluso naturalmente creo que está en nuestra esencia de alguna manera encontrar patrones para mejoramiento. No es que vamos a salvar la infraestructura, no es que vamos a salvar los problemas que tiene la infraestructura, que sabemos que la infraestructura nuestra artificial tiene una serie de problemas, ¿no? Pero sí hay algo ahí como de reconexión con lo natural, con los sistemas naturales, de aprender de ahí y como dicen en inglés, la palabra es como retrofit, es como retroalimentar esos sistemas que tenemos nosotros artificiales con más bien los sistemas naturales, ¿no? Entonces por ahí hay una línea de trabajo e investigación que nos interesa mucho, que nosotros volcamos en el arte de alguna manera, usando estos elementos de la infraestructura, como pueden ser un tubo de aguas servidas, por ejemplo. Hace poquito usamos unos tubos de acero o de hierro, mejor dicho, para una instalación sonora. Y estos tubos nacen como del piso y crean una especie de árbol. Entonces lo llamamos el cactus de sonido, el sound cactus. Y entonces para nosotros es interesante pensar en esa dialéctica entre lo artificial que hemos creado y lo natural que nos rodea y que funciona por sí mismo, ¿no? Igual y nosotros lo artificial lo vemos como casi como natural. Entonces hay por ahí una cuestión de percepciones también y bueno, en general, cómo nosotros nos relacionamos con nuestro contexto. Excelente, excelente. Bueno, y que creo, como lo estás diciendo, ¿verdad? Sus propuestas y objetos dialogan con los usuarios, buscan interactuar con ellos. Pero esto es acaso una manera de romper los límites establecidos para el programa o lo arquitectónico, o qué temas les interesan de estas interacciones. Bueno, en lo participativo, lo que nos interesa mucho es que el usuario sea parte de la experiencia, ¿no? de la instalación. O sea que de alguna manera diseñamos objetos, instalaciones donde el usuario se sienta que está creando él mismo y con nosotros, ¿no? Y de alguna manera estas instalaciones tienen todo preparado para una fácil participación también, ¿no? O sea, cuando se trata de sonido, está todo de alguna manera calculado para que el participante solo le dé una manivela y genere una canción. No solo un sonido, sino una canción, una composición, donde él de repente su input sea la velocidad, el ritmo, y bueno, dependiendo también de otras instalaciones donde hay varios puntos, ya varios usuarios pueden crear en conjunto. Sí, y yo creo que en general, como dijimos antes, meter esa dimensión del tiempo en los proyectos nos permite trabajar con el movimiento, ¿no? Y el espacio. Entonces, para nosotros es interesante pensar en un instrumento que tiene esa dimensión del tiempo en sí mismo. Entonces, por ejemplo, hicimos una instalación donde
convertimos un shipping container en una guitarra eléctrica, ¿no? La llamamos el cargo guitar. Y esa instalación tenía una serie de cuerdas eléctricas, cuerdas conectadas electrónicamente, metálicas, que iban como en una paraboloide hiperbólica. Entonces empezaban en un modo horizontal y terminaban en un modo vertical. Entonces, de esa manera, el instrumento se toca de manera progresiva, digamos. Hay diferentes maneras de tocar el instrumento de acuerdo a cómo te mueves alrededor de él, pero también ofrece diferentes tamaños. Yendo de horizontal a vertical, personas más altas pueden tocar cierta parte de la cuerda, personas más bajas o incluso niños pueden tocar otras partes de la cuerda, y existe como esa posibilidad de interacción entre más de un usuario, como decía Marcelo, ¿no? Luego lo que él explicaba como esa manivela, yo quería añadir que en términos de sonido es sumamente difícil hacer proyectos, hacer instalaciones que tengan una armonía que respete a los demás, ¿no? Porque el sonido es algo que sale, ¿no? No es solamente algo que miras cuando tú quieres. Si cierras los ojos, no lo ves más. El sonido sí es algo que influye muchísimo en nuestro espacio personal. Entonces, ¿cómo lograr una mediación entre qué tanto el usuario puede explorar y qué tanto ruido Claro. puede crear, ¿no? Entonces, por ahí nosotros como que de alguna manera curamos esas notas que se pueden crear para que no se puedan crear notas disonantes de alguna manera. Claro, ¿no? es que no es una cosa o sea, no es que se produzca cualquier bulla, pues, o sea, no cualquier bulla puede salir de ahí. Hay un espectro controlado a ese objeto y espacio. Exacto. Exactamente. Entonces hay algo bonito ahí, que es como crear, tú acercándote a este instrumento, puedes crear un sonido que te agrada también a ti. Muchas veces nos sentimos como, me salen muchas palabras en inglés, ya llevamos demasiados años viviendo acá, discourage, como que, ¿cómo sería la palabra discourage en español? Bueno, no te sientes animado. Desalentado. Sí, desalentado cuando empiezas a tocar un instrumento por primera vez porque dices, uy, no, esto no es lo que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces, también hay algo que nosotros exploramos metiendo instrumentos musicales en la ciudad, que es el tema de la música y la idea que el instrumento musical no es algo que está allí para todos, en general, en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Como puede ser más bien dibujar, otras expresiones, tienen muchísima más facilidad de simplemente encontrarse en nuestra casa o en nuestra vida. Entonces, de alguna manera, para nosotros, pensar cómo activar un espacio trayendo un instrumento musical tiene como varias cosas que nos interesan por ahí, ¿no? Y una de ellas es justamente traer la música y la creación del sonido de la música a un espectro urbano, donde hay muchísima gente que de verdad no ha tenido nunca la oportunidad de tocar unas cuerdas que suenen. No, y genial porque ahí incluyen todos esos canales de comunicación, tanto el auditivo como el visual, como el kinestésico. O sea, la gente tiene esa oportunidad de tocar y a la vez toca, ¿verdad? Siente y escucha. Oye, eso es una experiencia, ¿no? Total. Totalmente. Sí. Incluye el sonido en general también tiene como esta capacidad de conectar con la gente a un nivel muy emocional y muy profundo, muy rápidamente. Entonces, por ahí también viene como que esa idea de integrarlo al ámbito urbano y bueno, muchas veces a espacios como que necesitan una activación, ¿no? Como decíamos por ahí antes. ¿no? Y para mí me parece importante porque lo desliga bastante del tema netamente visual. Que es predominante en nuestra cultura. Totalmente. Entonces, ahí nos damos cuenta de otra cosa que ustedes
debe ser muy importante entonces el hecho del registro, ¿no? De esa interacción. No es simplemente como uno mira un objeto y dice, no, no está igual como se ven en las revistas, no está. Esto no se puede, ese tipo de cosas no se pueden describir de esa manera. O sea, tiene que haber un registro de esa actividad, ¿no? ¿Qué tan importante es eso? Buenísima pregunta porque... Somos terribles en eso. No. O sea, bueno, Ok, la cuestión es, está lo visual, donde sí tenemos mucha más práctica con la foto, el ángulo, etcétera, etcétera. En el sonido nunca estamos preparados y siempre es como grabando con el teléfono, ¿no? Pero bueno, también tiene algo interesante de ese sonido no perfecto, ¿no? Pero bueno, algo que siempre nos ha interesado, y de hecho hemos hecho muy poco, es componer música con los sonidos grabados de estos instrumentos. Y las veces que lo hemos hecho bueno, las pocas veces que lo hemos hecho es genial, es algo que nos encantaría seguir haciendo. Como reusar los mismos sonidos que están hechos con los elementos reusados, el reuso cíclico, Sí. espiral. Y ahí hay otra cosa que se me ocurre, le mandamos un saludo a Francisco Martín, que nos dijo que ustedes trabajaron con él, o estudiaron con él, no sé si fue su tutor de tesis. Francisco Martín es la semilla de Stereotan. Ok, perfecto. Entonces, esas pruebas que ustedes hacen están influenciadas por esa parte del taller de exploración avanzado que tenía la UCB en ese momento, ¿cómo es que se llama? El taller de estudio espacial, creo que era de... El X. No. El taller de estudio espacial, creo que se llamaba así. Bueno, el taller X realmente es donde nuestras tesis se gestaron, ¿no? Buenísimo. En el taller de exploración espacial fue justo después de que nos graduamos, trabajamos ahí con Francisco en proyectos. Claro. Sí, pero Francisco es muy loco porque Francisco fue no solamente nuestro tutor de tesis, sino que fue el profesor con el que más vimos talleres de diseño, tanto Marcelo como yo, de manera casi... Solapada. Sí, exacto. Nosotros solamente nos vinimos a conocer el último año, pero en años anteriores sí habíamos cursado más de una vez con Francisco. Yo creo que cursé 3 diseños con Francisco, Marcelo hasta 4. La mitad de la carrera. La mitad de la carrera prácticamente. Sí, Y empezamos con él en acero, en la unidad cero. Cuando la exploración era muy orientada hacia el hacer, hacia el proceso, hacia el arte. Y bueno, obviamente luego en el taller X también todo eso se trasladó para allá y se inyectó con el tema, bueno, la abstracción, la conceptualización que había ahí era muy fuerte. Y como proyectos de tesis, Francisco obviamente tuvo una influencia muy fuerte sobre mi proyecto por lo menos y me guió en esta, digamos, búsqueda de Caracas, entendimiento de la ciudad. Yo trabajé sobre el eje del río Guaire y por ahí hubo un interés muy, muy fuerte en mí en esos espacios en desuso, ¿no? Bueno, el Guaire como tal representa, ¿no?, una serie de espacios en desuso que tienen un territorio gigante y una oportunidad gigante bueno, de conexión, de reconexión de la ciudad, pero también de reactivación del uso de ese espacio, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí nació ese fuerte interés urbano. Y bueno, la tesis de Marcelo también tiene, es como que una base de toda la parte del sonido. Sí, podría ser que es la otra parte, es la parte sonora del Stereotan también. Mi tesis era basada sobre entender el proceso creativo básico, ¿no? Creativo en el diseño de la arquitectura y en el diseño del sonido y de la composición musical. Y era como de alguna manera entender el sampler, ¿no? Como esta máquina que recoge pedazos de sonido para componer música, pero también el sampler como nuestras cabezas que recogen pedazos de arquitectura para recomponer edificios. Y las sueltan en cualquier lugar, de paso. A veces exactamente. Uno y llega otra cosa. Bueno, ustedes han trabajado en Nueva York y Japón.
¿Cómo ha sido trabajar en estos lugares bajo este tipo de intervenciones? ¿O cuáles han sido las dificultades o diferencias en su entendimiento del hacer en estos lugares? Bueno, experiencias y lugares totalmente diferentes, ¿no? Japón y Nueva York. En Nueva York vivimos muchos años, hicimos muchas instalaciones y los retos ahí fueron que hicimos sobre todo instalaciones temporales, ¿no? Cosas que duraban máximo un año y mínimo un mes. Y bueno, los retos ahí son increíbles porque estamos hablando de hacer cosas en la calle donde la gente es básicamente muy ruda, ¿no? O sea, hay demasiada gente, demasiado tráfico y tenemos que pensar en instalaciones que sean muy fuertes, ¿no? Que aguanten, pero que a la vez sean muy baratas, ¿no? Para que aguanten el vandalismo y no importe de alguna manera, ¿no? Se puede reemplazar o se puede... Sí, entonces ese es un reto gigante, ¿no? Hacer algo que sea contundente, pero muy simple y barato al mismo tiempo. Y luego, bueno, lo de Japón, fue una oportunidad que tuvimos de hacer una instalación allá, que es precisamente la del cargo guitar, la guitarra container. Y bueno, pasó lo que pasa mucho con nuestras instalaciones, que es que llega la idea a la cabeza, empezamos a pensar, a resolver la idea, pero realmente nunca sabemos el resultado de esta hasta el momento que está terminada. Entonces, esto es expectativa para el momento en que ya todo el mundo está listo para verla y nosotros también. Entonces, por primera vez. Sí, entonces, y sobre todo escucharlo. Exacto, entonces es como ¡tarán! Y bueno, nada, afortunadamente han salido bien muchas. Pánico. ¿Les gusta la adrenalina a ustedes? Exacto. Yo quería añadir que, bueno, que por un lado en Nueva York, Marcelo estaba hablando de esta dificultad, ¿no? Imagínate lo barato, generalmente uno piensa en algo muy económico y es algo como que tal vez no muy duro, ¿no? O no muy resistente, etc. Y más bien el hecho de trabajar con ciertos objetos nos permitió lograr esa meta, ¿no? Entonces, quería meter un ejemplo de cuando trabajamos en Times Square, que ese fue como, no sé, la cereza sobre la torta de la combinación entre lo difícil y lo económico que tenía que hacer, pero al mismo tiempo había como algo añadido ahí que era la ayuda y la colaboración y el equipo que logramos armar simplemente por el hecho de estar en Times Square por un mes. Entonces, eso nada más, no teníamos mucho fondo, pero sí eso logró darle a nuestro proyecto una dimensión que podía ir mucho más allá, ¿no? Tanto así que por trabajar en Times Square, nosotros logramos bueno, habíamos escogido unos tanques cisterna que van por debajo de la tierra, prácticamente aguantan de todo para hacer esta instalación que íbamos a hacer allá en Times Square, y la compañía que fabrica los tanques nos produjo 2 tanques de color rojo, que era lo que queríamos, en vez de amarillo y azul, que era lo que realmente producían, solamente por poder estar ahí presentes en Times Square. Entonces eso fue algo que nos impresionó muchísimo, de la fuerza del capitalismo, de la fuerza de ese lugar, ¿no? De poder convencer a cualquiera de hacer cualquier cosa solo por estar ahí. Sí, trabajamos con Arup, que es una de las firmas de ingeniería más increíbles que hay, y bueno, con una serie de personas que realmente, bueno, tuvimos como un placer de trabajar. Y por otro lado, hay como otra cosa súper loca que nos pasó, que fue que hasta el día antes de la instalación, no teníamos seguro. No lográbamos conseguir un seguro para la instalación. Y Times Square Alliance, que era la organización que nos había, ¿cómo se llama? Encargado, nos dijo, no pueden abrir la instalación hasta que no tengan seguro. Resulta que
Times Square, cuando tú llenas la planillita para el seguro, te preguntan cuántas personas van a ver esta instalación al día, y no son 55 o no son 1.000 personas, son 300.000 personas al día. Wow. Entonces estamos hablando como de unos números que van realmente más allá de lo que nosotros nos habíamos planteado jamás en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que es una instalación participativa de percusión. Entonces, no solamente mucha gente, sino que hay gente Con palo. con palo y golpeando. Entonces la cosa se volvía realmente como una locura. Ninguna compañía quería. No, ninguna compañía, no, decía no podemos, no nos dan los números. Entonces, No va a aguantar, dijeron, no va a aguantar, eso no va a aguantar ese uso. no va a aguantar, y quién sabe cuántos heridos va a haber y cuántas demandas, y quién sabe qué va a pasar ahí, ¿no? Como con vandalismo loco, la gente con sangre por ahí en la calle, ¿sabes cómo son acá? Es muy difícil, y por ahí quería llegar como a esto. La arquitectura y el arte participativa, de alguna manera, tienen este gran tabú y esta gran como sombra encima, que es el tema de la seguridad, no vista como tenemos nosotros seguridad en la cabeza, sino más bien la responsabilidad. La responsabilidad. Te caes si no pones la barandilla. Si hay cualquier tipo de peligro para una persona, es realmente como aquí dicen, el no. Entonces, las capas que tiene todo diseño en este país, y bueno, especialmente en lugares con tanto tráfico, son muy difíciles de manejar a veces. Se pueden paralizar el pueden diseño. paralizar el diseño o neutralizarlo, o realmente, entonces es una lucha medio fuerte para los arquitectos y los diseñadores en estas ciudades lograr que sus ideas, ¿no? Ya sabemos que la construcción en general puede neutralizar las ideas, ¿no? O las puede aplastar. Entonces ya hacer que esa idea sobreviva, ¿no? Esa pequeña esencia sobreviva, ya sabemos que es un acto de fe. Pero además con todas estas capas muy, muy intensas, ¿no? De que te demando, de que no sé qué, que eso también dificulta todo. Un reto. Es un reto. Es un acto de fe, pero tecnificado. Ahí Sí, lo pusiste con los términos correctos. Claro, Y entonces, por ejemplo, para nosotros es un alivio salir de la ciudad, nos fuimos a Guimaraes, que es una pequeña ciudad en Portugal, nos fuimos a Cuneo, que es una pequeña ciudad en Italia, y nos fuimos a Kobe, que es una pequeña ciudad en Japón. Por ahí nos han salido como oportunidades de liberarnos, ¿no? No, aquí no hace falta seguro, o no, aquí no hace falta que pongas la baranda porque estos son 3 escalones, si un niño se cae aquí, bueno, se soba. Entonces hay un poquito más de sentido común, ¿no? Nosotros no estamos diciendo que vamos a hacer cosas de aventura donde, no sé, haya riesgo absoluto, pero también estamos hablando de 3 escalones a veces, ¿no? Sí. Entonces hay ahí como un rollo de sentido común que encontramos que en nuestros países latinos o en Europa hay mucha más tolerancia, incluso en Asia, y acá en cambio nos hemos ahorcado, ¿no? O sea, de verdad el sistema se está ahorcando. Y bueno, en Japón, solamente para ahí como decir un par de cosas sobre Japón, hay la gente, hay un respeto muy, muy alto por el otro, por el prójimo. Y es como un gusto participar en operaciones o en cualquier tipo incluso en la calle. El trato con la gente es muy respetuoso. Entonces, no sé, la experiencia fue muy, muy positiva para nosotros allá. También creo que en el ámbito del arte hay como hay una manera diferente de trabajar, definitivamente. El trato con las personas en el ámbito de la arquitectura es mucho más duro, mucho más intenso. Hay ciertas cosas que se esperan de ti, que el proyecto tiene que cumplir, y en cambio en el ámbito del arte hay una libertad
mucho más amplia, ¿no? Donde te puedes mover con un poquito más de flexibilidad, sí. Buenísimo. Excelente, muchachos. Finalmente, ¿cómo ven hasta ahora el recorrido que se han planteado? ¿En qué andan en este momento? ¿Y qué le recomendarían a los jóvenes arquitectos que desean irse por un camino alternativo de la profesión y sobrepasar los límites de la misma? A ver, bueno, Stereotan casualmente está cumpliendo poco más de 10 años, y bueno, está envejeciendo, nosotros también. Y La energía es diferente. de alguna manera sigue viva la curiosidad, ¿no? Y la intención de hacer cosas experimentales, sobre todo, ¿no? Claro. Pero a la vez existe como esta necesidad de hacer cosas que tengan lógica, que sean pertinentes, racionales, o sea, es como lo opuesto, ¿no? Para dar balance. Y bueno, sí, un poco esa es como la mira, ¿no? O sea, cómo seguir experimentando, pero para lo necesario, lo estrictamente necesario, con siempre el fin de encontrar cosas nuevas, y como nos gusta decir, cosas nuevas usando lo viejo, ¿no? Y bueno, en cuanto al recomendar a la juventud, pensamos eh, o sea, muchas personas piensan que graduarse significa ir y construir. Vamos a hablar en términos de arquitectos, ¿no? Eh, Nosotros, recién graduados, entramos en oficinas súper increíbles, a hacer proyectos muy, muy interesantes, pero sí nos chocamos contra el muro de darnos cuenta que un proyecto tarda años y es una cantidad de trabajo incalculable, de un equipo gigante, de una paciencia increíble, de restricciones por todos lados, ¿no? Y para un joven esto puede ser frustrante porque estás como entusiasmado y quieres tener resultados rápidos. Y de alguna manera eso fue lo que significó Stereotank, ¿no? Este espacio para experimentar y obtener resultados rápidos de diseño y creatividad. Y bueno, esa puede ser nuestra recomendación, ¿no? Es de alguna manera, bueno, cada quien tiene, de alguna manera, una necesidad o visión, búsqueda diferente, pero en aquellos que quieran como encontrar su propio camino, es definitivamente mirar para adentro, ¿no? Hay que mirar para adentro, y bueno, en cuanto a poder hacerlo, y en nuestro caso fue trabajar en la semana y los fines de semana mirar para adentro. Hasta que en la semana empezamos a poder ver para adentro años después. Ok. Sí, creo que los primeros años de Stereotan coinciden con esa energía adolescente de realmente de tren, ¿no? Y yo creo que usar esa energía, enfocarla en producción, realmente el campo del arte y la arquitectura es tan amplio que para mí la sugerencia sería consigue tu nicho, consigue tu línea de trabajo y de interés. Consigue qué es exactamente lo que te da más energía para seguir trabajando, no lo que te consume en energía. Consigue cuál es esa línea y agarra ese camino y sigue derecho por ahí, pero es súper importante disfrutar el proceso, porque el proceso es el camino, ¿no? El camino es todo, porque sabemos que el objetivo no es hacer un proyectico o una instalación, sino más bien es el proceso de la vida y el día a día, ¿no? Entonces, la clave de la felicidad es que tu día a día sea lo más conectado con lo que eres tú y con lo que te interesa, ya sea que te interesan los granos. Si te interesan los granos en la arquitectura, hay campo para ti. En el arte también. Si te interesa, no sé, las estrellas, también hay campo para ti. Entonces, de verdad es conseguir ese interés para poder tener la fuerza
de seguir, ¿no? Porque creemos que sí, definitivamente es una carrera que chupa muchísimo, donde hay que meter muchísimo tiempo para poder llegar a una comodidad de alguna manera, ¿no? Porque en esos primeros años después de graduarnos, vamos como sentando las bases de lo que va a ser nuestra cotidianidad dentro de 20 años, ¿no? ¿Qué queremos estar haciendo dentro de 20 años? Queremos estar diseñando, no sé, estaciones de tren. Ok, ¿cómo siento las bases para eso? Entonces, y una búsqueda de una comodidad de poder de verdad estar dando clases en una universidad para nosotros era una de las cosas más importantes de donde llegar y cómo yo hago los cimientos para eso. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Y para poder tener la energía de hacer ese trabajo, bueno, estar como conectado y alineado, ¿no? Encontrar tu vocación. Exacto. Y una última cosa que hemos como, que quería decir sobre lo que Marcelo estaba diciendo de ser lo más eficientes, de buscar la mejor manera para hacer proyectos que también tengan un desemboque, ¿no? Para nuestro contexto. Creo que ahí hay un punto súper importante que es si hay tanto esfuerzo, si hay tanta, no sé, energía puesta en algo, tanto tiempo por parte de una persona, que eso cree algo en tu comunidad, que eso cree algo en tu contexto que lo enriquezca también, ¿no? Lo principal es que te enriquezca a ti, porque si no, la máquina no funciona. Pero luego un efecto secundario que sea enriquecer parte de tu contexto y de tu comunidad. Excelente. Buenísimo, de verdad que lo felicitamos y es un placer que hayan estado hoy aquí. De verdad que muchas gracias por hacer que lográramos este episodio 50. Gracias, nos encanta ese número. Claro. Hoy hablamos con Sara y Marcelo de arquitectura inmersiva, de lo que significa para ellos Stereotan y lo que puede significar hacerse un camino alternativo en la arquitectura. Recuerden que pueden escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube y Google Podcasts. Moisés, episodio 50, la arquitectura de las ideas Y todo lo que está detrás. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Igual.